Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener una nueva clase en la que vamos a hacer la parte introductoria de la técnica intarsia crochet y además vamos a desarrollar un proyecto bastante sencillo como para principiantes. El tema es el siguiente: los últimos 6 tutoriales del canal han sido tapices realizados con la técnica intarsia crochet que han sido de nivel intermedio y avanzado, y he estado recibiendo muchas solicitudes de parte de seguidores que dicen que les encantaría empezar con la técnica pero que no se animan a empezar con proyectos tan complejos. Por lo tanto, he decidido dedicar un espacio de los tutoriales para poder realizar el tema de la técnica para principiantes. Entonces vamos a empezar con estos proyectos donde vamos a realizar esta silueta de Mickey y esta silueta de Minnie Mouse. Bien, entonces vamos a hablar primero de los materiales que vamos a emplear. Como en todos mis proyectos, y yo en ese sentido no cambio, voy a emplear, como siempre, aguja de crochet de 3 milímetros. Yo empleo lana acrílica 100% de 2 hebras. Bien, la lana acrílica que yo empleo, si ustedes la tensan, ella no se afina, es decir, que siempre mantiene el mismo grosor, y ese grosor es de aproximadamente 2 milímetros. Hago esta aclaración porque hay gente que siempre me está preguntando: ay, ¿puedo trabajarlo con hilo? ¿Puedo trabajarlo con hilo mercerizado? Ustedes pueden trabajar con el hilado de su preferencia. Es un tema de gusto personal el hecho que yo emplee lana acrílica. Lo que sí les recomiendo es que el hilado que utilicen busquen que su grosor sea acorde al grosor de la aguja que emplean. Bien. Si emplean una aguja muy grande para este grosor o un hilo muy pequeño para esta aguja, bien, el resultado final va a ser un tapiz que se le va a notar mucho los agujeros. Vamos a ver, hay gente que le gusta que los tapices queden como más flexibles, eso sí, como más flexibles. Para ello, por supuesto, hay que tejer entonces o más flojo, o hay que buscar una relación, una proporción del grosor del hilado y de la aguja diferente. A mí me gusta que en la trama quede cerradita, sobre todo para este tipo de trabajo, porque si no, todo el tema del pixelado de la imagen se nota mucho más. Bien, y queda con agujeros, y a mí particularmente no me gusta, pero les recuerdo que eso es un tema de gusto personal. Entonces, para este proyecto en particular, yo ya lo tenía hecho. Durante el tutorial vamos a desarrollar estas dos opciones. Entonces estoy empleando lana gris, lana blanca y lana de color rosado. Bien, esta es la lana que yo utilizo incluso para tejer mis amigurumis. Yo estoy en Uruguay, no empleo ninguna lana de esas o esos hilados famosos para tejer amigurumis, no. Yo utilizo lo que voy encontrando en plaza, que me gustan los colores que tienen, la textura, y me quedo con eso. Bien, por lo tanto, no son marcas especiales, particularmente estas son unas marcas de procedencia chilena, pero ya les digo, yo voy buscando colores y la calidad que a mí me guste. Así que básicamente eso. Después necesitamos una buena tijera, necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Yo empleo un marcador fluorescente para ir marcando el diagrama gráfico cuadriculado del tapiz, de la base del tapiz. En la medida que voy terminando las hileras, voy marcando, bien, y me ayudo en este caso, como es un patrón pequeño, pues encontré una escuadra, entonces voy apoyando y así voy subiendo para ir marcando e ir viendo los puntos que corresponden a cada hilera. Bien, esto lo pueden hacer con un trocito de cartón, con lo que ustedes quieran, algo que les sirva para marcar las hileras en la medida que van subiendo de una a la siguiente. Después, otra cosa importante que vamos a necesitar
es el tema de palillos de ropa. Bien, estos palillos, si ustedes ven mis tutoriales durante los primeros, creo que fueron los 3 primeros tutoriales de tapices, yo no empleé esto. Me lo sugirió una seguidora, entonces lo empecé a utilizar en el cuarto tapiz, que fue el tapiz del cactus, y me pareció una idea fantástica. Después otra seguidora, cuyo nombre es Liana, que es absolutamente amorosa y que me ha contactado por WhatsApp mandando imágenes de cómo ella va resolviendo el tema de los ovillitos y todo lo demás. También me aseguró que ella emplea esta técnica de los palillos de ropa y realmente es fantástico. Bien, ¿cómo se hace? Ustedes traban aquí, empiezan a enrollar la cantidad de hilo que necesitan. Si enrollaran mucho hilo en esta situación, llega un momento en que el hilo se les empieza como a salir para acá y a salir para acá y se les desbarata el ovillo. Entonces Liana lo que me comentó es que ella, una vez que ya tiene una cierta cantidad, ella empieza a pasar en este sentido el hilado, para después seguir enrollando así y evitar que se desarme el ovillo. Yo lo he empleado de esta manera. Cuando toca desarmar esta parte de acá es un poco más incómoda porque hay que estar desarmando cada una de esas vueltas, bien, porque quedan trabadas acá. Eso ustedes ya lo evalúan. Para este proyecto que es realmente que son pequeños y se usa poca lana, no van a necesitar que el ovillo esté trabado de esta manera, bien, pero para proyectos más grandes que necesiten más lana, probablemente les venga bien. Porque a mí lo que me gusta realmente es yo estar tejiendo y hacer así y que se vaya desarmando el ovillito por sí solo, bien. Si está trabado de esta otra manera, pues no se desarma, tengo que estar parando para desarmar y eso, pero reconozco que realmente es muy buena idea porque permite hacer ovillos más grandes sin que se desarmen. Otra idea que me sugería Liana, bueno, yo ya estaba empleando una bandejita, vean que es una bandejita de altura corta, que yo la apoyo en mi regazo, porque cuando tejemos con la parte trasera de la labor, los ovillos hay que traerlos hacia uno, ¿bien? Entonces yo empleo esta bandejita. Lamentablemente la bandejita esta tiene un reborde que no me permite como poner cómodamente los ovillitos así, porque quedan trabados, porque tienen un reborde. Liana, nuestra seguidora, ella dice que lo soluciona con una cajita de leche de esas de Tetra Brick, donde la recorta en el medio, mueve las aletas hacia los costados, con eso refuerza el grosor de la cajita al costado. Entonces eso sí ya le permite apoyar los ovillitos de esta manera y tener los ovillos controlados. Me parece una muy buena idea. A mí particularmente también, si tuvieran una cajita de baja altura que no tenga este reborde, también les va a servir. Yo no la tengo, entonces no me queda cómodo porque queda tan trabado que tendría que estar parando el video a cada rato para destrabar mi ovillo, entonces no me viene bien. Pero es una idea excelente si ustedes lograran conseguir una cajita así pequeña, que puede ser la de leche, Tetra Brick o algún jugo, bien, donde el borde sea completamente liso. Entonces ustedes pueden ir trabando los ovillos así y los pueden ir sacando con facilidad, bien, para organizar los ovillos. Bien, y después fundamental, en este caso no, porque yo les voy a ir dictando hilera a hilera, punto a punto, los cambios de color, pero la técnica intarsia requiere de la utilización de un diagrama gráfico cuadriculado para realizar la base del trabajo, bien, que es esta.
Entonces, pues en este caso vamos a trabajar con la de Mickey Mouse, vamos a trabajar con la de Minnie Mouse, ambas comparten el patrón igual hasta la hilera número 11. Bien, opté por este proyecto porque también tengo este corazón, se los voy a dejar como un enlace en la caja de descripción del video para que se puedan descargar el PDF. Bien, pero de esto ya existe en YouTube. Ya existen tutoriales que tienen como base un corazón. No sé si es de este tamaño o no. Bien, pero entonces quise hacer algo distinto por si acaso ya hubieran hecho con algún otro canal, ya hubieran hecho el tutorial del corazón. Bien, entonces básicamente estos son los materiales que necesitamos para ponernos a trabajar. ¿Qué es, qué es intarsia y para qué sirve? Es una modalidad, en realidad la vamos a aplicar al tejido, pero intarsia también se puede utilizar en madera, se puede utilizar con otros materiales. Bien, pero vamos a hablar de intarsia crochet. Con intarsia crochet nosotros lo que podemos hacer es pintar con colores de hilados distintas partes de un proyecto. Bien. Entonces, ello requiere la utilización de una gran cantidad o no, dependiendo del proyecto, de ovillos separados. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, blanco, vamos a llamarlo, en este caso yo voy a utilizar un gris. No quería hacer el tutorial con negro porque si no queda muy oscuro y ustedes no iban a ver lo que yo estaba haciendo. Entonces hice esta presentación con colores bien de bebé, que puede servir para un baby shower, para apoyarlo en una mesa y colocar encima un bol de caramelos o de lo que sea, ¿no? Que queda un poco grande si eventualmente como un posavasos, a menos que estén utilizando una taza grande, ¿bien? Si quisieran utilizarlo como posavasos, pueden emplear este mismo patrón tejido con un hilado un poco más fino y una aguja más fina también, entonces les va a quedar un poco más pequeño. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un patrón de este tipo es entender el patrón. Bien, mis patrones siempre van a tener, o sea, mis diagramas gráficos, no, o sea, no es un patrón, es un diagrama gráfico, siempre va a tener una flecha de arranque de lo que son las cadenas de cadenetas. Estos simbolitos de acá significan las cadenetas. Bien, esto es una cadena de cadenetas, de 21 cadenetas, que al terminar las 21 siempre tenemos que tejer una más para poder engancharnos en la primera hilera a tejer puntos bajos. Los diagramas siempre van a estar numerados, las hileras siempre van a estar numeradas. Del lado de la derecha vamos a tener números impares que se van a corresponder con el frente de la labor. Del lado de la izquierda vamos a tener números pares que se corresponden con el revés de la labor. Bien, entonces siempre yo voy a ir explicándoles hilera a hilera, les voy a decir, bueno, ahora vamos a hacer la hilera número 1, o sea, es impar, quiere decir que vamos a estar trabajando con el frente de la labor. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque cuando trabajamos con las hileras pares, si tenemos que hacer cambios de color, todas las hebras van a ir quedando del lado trasero, de la parte del revés de la labor, que son las hileras pares. Es decir, que los cambios de color y las hebras que involucran esos cambios de color siempre tienen que quedar del lado de atrás. Por más que ustedes esto lo ven bien acabado y ven que la parte de enfrente es casi tan prolija o la parte de atrás es casi tan prolija como la parte de enfrente, esta es la parte del revés de la labor y esta es la parte del frente. Bien. Entonces siempre van a tener indicado en la parte de abajo la cantidad de columnas de las que se va a componer nuestro proyecto y sobre la derecha y la izquierda van a tener el número de hileras. Este proyecto consta de 21 columnas y de 22 hileras o filas. ¿Bien? A ver, básicamente, ¿qué más? Bien.
Hay distintas, yo he visto que hay gente que trabaja la técnica intarsia, no todos trabajamos la técnica intarsia de la misma manera, ¿bien? Hay gente que trabaja la técnica intarsia en la que en la parte del revés de la labor dejan pasar los hilos sueltos los dejan pasar, ¿bien? Y después eventualmente le ponen un forro a la parte trasera de la labor, le ponen una tela o algo así para darle un acabado, ¿bien? A mí particularmente me gusta que lo que yo teja lo pueda dar vuelta sin tener que estar poniéndole telas ni nada por el estilo. Cierto es que me permití en el caso del tapiz de la jirafa y en el caso del tapiz del conejo, en algunos lugares donde yo después hacía agregado de piezas 3D que iban a terminar engrosando en la parte trasera mucho la labor, ahí terminaba tapando con un trocito de fieltro o algo así esos puntos para no tener que esconder los hilos y que me terminara engrosando la labor en ese sector, ¿bien? Pero fueron para casos muy puntuales. Pero para este caso donde tenemos esta pieza así, donde no hacemos agregados 3D que nos puedan significar agregar muchos hilos de colores en la parte de atrás que hay que anudar y que hay que perder esos hilos, realmente a mí me gusta que mi pieza por atrás quede tan prolija como la parte delantera. Para poder lograr eso, nosotros vamos a hacer un pequeño análisis de este diagrama, ¿bien? Nosotros empezamos a tejer de este lado de acá nuestra cadena de cadenetas, ¿bien? Que son 21. Siempre tenemos que tejer una cadeneta más para levantar la labor y poder empezar a tejer en la siguiente hilera. Bien, entonces tejemos 22 cadenetas y empezamos a tejer la hilera 1, que es la hilera de frontal. Bien, cuando llegamos al final de la hilera 1, o sea, siempre al final de cada hilera, ya sea par o impar, siempre tenemos que tejer una cadeneta al aire para poder subir la labor y podernos enganchar a tejer puntos bajos en la siguiente hilera. Entonces acá tejemos, por ejemplo, con blanco, 22 cadenetas, luego hacemos 21 puntos bajos blancos, cadeneta al aire, 21 puntos bajos blancos, cadeneta al aire. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos blancos. Luego, antes de cerrar el octavo, lo cerramos ya con el color del siguiente color que vamos a emplear. Pero acá, por ejemplo, vemos que nosotros tenemos 8 puntos blancos, o sea, estamos trabajando con un ovillo blanco, ¿bien? Y después tenemos acá que cambiar de color. Si nosotros agregamos acá este color y después seguimos trabajando en blanco, con el mismo ovillo con el que estamos acá, vamos a tener que dejar una hebra larga de 5 puntos de distancia por el lado de atrás. Bien, y eso no queda bien porque después se ve, ya les digo, por el lado de atrás se vería. Entonces no queda bueno. Uno, que si no le pegamos una tela o lo que sea, después eso se va a estar enganchando, se puede romper. O sea, realmente es para no tener un buen acabado de la pieza. Entonces, particularmente yo me he puesto como regla que cuando yo tengo más de un punto de distancia, acá tengo 5 puntos de distancia entre este blanco y este blanco, tengo 5 puntos de distancia. Bien, mi regla al principio, que fue la que apliqué en los primeros 3 tapices que hice, bien, yo tenía como regla que cuando yo tenía más de un punto de distancia, yo tenía que cortar el hilo. Bien, después me fui dando cuenta que eso realmente se les hacía muy pesado a ustedes, los seguidores, entonces he tomado como tolerancia máxima 2 puntos de distancia. Bien, entonces acá vemos 2 puntos de distancia. Vemos que entre este blanco o entre este gris de acá y este gris de acá, yo tengo 2 puntos de distancia. Con 2 puntos de distancia yo voy a hacer una concesión y voy a seguir trabajando con el mismo ovillo. Bien,
Esto ya lo vamos a ir viendo y yo se los voy a ir explicando cuando vayamos trabajando en la parte práctica, pero es necesario que vayan entendiendo el por qué nosotros esta parte de blanco la vamos a trabajar con un ovillo y esta parte de blanco la vamos a trabajar con otro ovillo. Y esta parte de blanco de acá del medio la vamos a trabajar con otro ovillo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha distancia entre este blanco de acá y este blanco de acá, hay mucha distancia. Entre este blanco de acá y este blanco de acá hay toda esta distancia de aquí. Bien, entre este gris de acá y este gris de acá hay mucha distancia, entonces tenemos que agregar otro blanco. Entonces eso quiere decir que con Intarsia vamos a estar aplicando, vamos a estar utilizando muchos ovillitos. Particularmente en este proyecto en particular vamos a empezar acá con un ovillo de blanco, luego ese ovillo de blanco va a ser el que vamos a seguir utilizando de acá. Vamos a utilizar un ovillo de gris en todo este sector de acá vamos a utilizar un solo ovillo de gris, bien. Acá vamos a utilizar otro ovillo de blanco. Cuando lleguemos a esta parte de acá arriba de las orejas, vamos a necesitar un ovillo de gris para acá y un ovillo de gris para acá. Y un ovillo de blanco distinto. Por lo tanto, acá vamos a tener 1, 2, 3 ovillos. Es decir, que en todo este sector nos vamos a mover con 3 ovillos. Bien, cuando lleguemos a este sector de acá vamos a tener blanco, gris y blanco. Es decir, que vamos a trabajar con 5 ovillos. Bien, en la parte de la mini pues va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a agregar 2 ovillos más de color. Bien, o sea, yo acá voy a estar trabajando con una parte en rojo que en realidad no va a ser rojo, sino que va a ser rosa, sino que va a ser rosado en mi caso. Bien, entonces para esta parte de acá yo necesito un ovillo. Para esta parte de acá necesito un ovillo. ¿Por qué? Porque tengo lugares donde ya tengo 3 puntos de separación. Si yo solamente tuviera un punto de separación, entonces eventualmente puedo dejar el mismo ovillo y pasar de acá a acá. Pero acá ya tengo 3 puntos, acá tengo 5 puntos de separación. Por lo tanto, acá vamos a usar un ovillo y otro ovillo. Eso quiere decir que en esta parte de acá arriba de la mini vamos a usar 1, 2, 3, 4 y 5 ovillos, pero acá que ya nos metemos con este blanco de acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ovillos. O sea, en esta parte de acá, solamente por 3 hileras, vamos a estar manejando 7 ovillos. Bien, entonces digo para que vayan entendiendo todo lo que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros para empezar a trabajar con esta labor necesitamos tener un ovillo blanco bastante gordito, bien, bastante gordito, porque vamos a hacer las cadenetas, la primera hilera, la segunda hilera y después la tercera y toda esta parte, estas hileras de acá, vamos a estar trabajando con este ovillo. Bien, cuando ya enganchemos acá de la tercera y pasemos a este gris, vamos a tener que tener un ovillo gris bastante gordito para poder hacer todo este sector de acá. Bien. Acá vamos a necesitar un ovillo blanco para poder hacer desde esta parte de acá todo este sector de acá. Bien, y después vamos a hacer un ovillo blanco para este sector de acá. Y acá vamos a necesitar 2 ovillos grises. Pero ¿qué pasa? Vamos a empezar con el ovillo gris de acá y luego vamos a seguir con ese ovillo, ya sea en este lado o en este lado donde toque. Bien, seguimos con ese ovillo y en el otro lado solamente necesitamos un ovillo pequeño para estos puntos que van quedando acá. Bien. Entonces, bueno, nada amigos, esto es la explicación básica de cómo vamos a empezar a trabajar, bien, de cómo interpretar esto. Cuando ustedes escuchen que yo les diga un número impar de hileras, quiere decir que estamos trabajando con el frente de la labor. Cuando estemos hablando de número par, de hileras pares, vamos a estar trabajando con el revés de la labor. Importante para tener en cuenta, todas nuestras hileras van a tener que tener 21 puntos bajos. Bien, acá van a ser 21 blancos, pero después acá ya van a ser 8 y 5 más 8, 21 y así sucesivamente. O sea, todas nuestras hileras
tienen que tener 21 puntos bajos. Esto es fundamental y después lo vamos a ver durante la práctica, que además es fundamental que siempre iniciemos nuestro primer punto bajo de cada hilera en el mismo agujerito, porque de lo contrario vamos a empezar a tener bordes que no van a ser rectos y eso no hay cómo arreglarlo después. Entonces hay que ser muy meticuloso, eso ya lo vamos a ver en la parte práctica, yo me voy a detener en cada caso, se los voy a explicar, pero para que ya vayan teniendo en cuenta un poquito todo lo que vamos a estar manejando en nuestros proyectos. Por más de que es para principiantes, acá lo que necesitan es simplemente aplicar este punto bajo, es el punto más simple y elemental del crochet, por lo tanto esto lo pueden hacer todos. Es necesario organizarse bien y hacer como una metodología de trabajo para poder manejar el tema de los ovillos. Pero una vez que ustedes hacen un sistema de eso, hacen un método de eso, las cosas van fluidas. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar ahora. Entonces vamos a empezar ahora, vamos a empezar con blanco. Entonces, nuestro patrón, a mí no me queda bien tenerlo acá porque tengo acá 10 centímetros de mesa. Yo acá ya tengo el borde de la mesa, entonces esto me quita lugar. Por eso es que ustedes nunca ven el patrón cuando yo estoy tejiendo, porque tengo que tirar el patrón hacia atrás para poder tener espacio para tejer. Bien, pero bueno, vamos a empezar a tejer cadena de cadenetas. Hacemos nuestro nudo deslizado o corredizo. Siempre la cadena de cadenetas la tenemos que tejer muy floja. Bien, vamos a tejer 21 cadenetas más una cadeneta más. Así que hacemos 22 cadenetas. 1, 20, 21 y la cadeneta al aire 22. Bien, entonces nuestra situación es esta, lo ponemos acá, hemos arrancado de este lado de acá y ya estamos de este lado de aquí. Bien, entonces ahora vamos a arrancar con la hilera 1. Bien, nuestro primer punto bajo siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí hacemos el primer punto bajo. Bien, 1, 20 y 21. Bien, hemos terminado nuestra primera hilera de puntos bajos. Entonces yo normalmente lo que hago es que marco acá que terminé la primera. Entonces ya pongo mi regla o mi cartulina o lo que sea para indicar que voy a empezar la hilera número 2. Bien, en la hilera número 2 tengo 21 puntos bajos también, bien, blancos. Entonces, cada vez que terminamos una hilera, tejemos cadeneta al aire y giramos la labor. Acá es crucial el tema. ¿Dónde vamos a hacer nuestro primer punto bajo? El punto bajo, o sea, nosotros estamos tejiendo así y giramos la labor. Bien, si nosotros ponemos la labor así de costado, vemos que acá se ven cadenetas. Bien, siempre vamos a empezar a tejer nuestro primer punto bajo en lo que es la segunda cadeneta desde el ganchillo. O sea, mi ganchillo está acá, yo tengo tengo dos cadenetas, la segunda cadeneta está acá. Si yo giro la labor, esa segunda cadeneta se corresponde con este agujero. Bien. Tienen que tener especial cuidado porque hay muchas personas que se equivocan y el primer punto lo meten aquí. Bien, entonces a veces lo meten aquí, a veces lo meten aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Les voy a mostrar qué es lo que pasa. Que algunas seguidoras me han estado mandando sus proyectos y me dicen, ay, mira cómo el borde no me está quedando parejo. Por ejemplo, aquí.
ven que el borde no les ha quedado parejo. Bien, necesariamente si el borde no queda parejo acá, tampoco va a quedar parejo de acá. O sea, si yo acá me le como un bocado, acá le va a salir un chichón. Bien, entonces ya esto queda mal. Y eso hace que todo el dibujo de lo que yo tenga acá se arrastre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea recta aquí y tengo esto de acá, esa línea recta, que puede ser una piernita o puede ser lo que sea, bien, no va a quedar recto, sino que va a quedar también con un sacabocados como acá. Entonces, cuidado con eso porque esto no hay cómo arreglarlo. Si esto no se hace bien, esto no hay cómo solucionarlo al final, ¿bien? Entonces, dijimos que estábamos así, hicimos la cadeneta al aire, girábamos la labor y tenemos que tener cuidado dónde iniciamos nuestro primer punto bajo. Entonces, para estar seguros, vemos aquí que tenemos, si lo ponemos de costado, vemos que tenemos una cadeneta, dos cadenetas. ¿Dónde está la segunda cadeneta? Ahí me meto y ahí empiezo a tejer mi primer punto bajo. Bien, entonces ahora vamos a tejer todos puntos bajos hasta llegar al final. Son 21 puntos bajos, va 1. Y por supuesto los puntos bajos siempre se tejen tomando las 2 hebras de cada punto. Bien, 2, 3, 19, 20. Y siempre me gusta acompañarlos hasta acá, hasta el final, porque este puntito acá a veces cuesta verlo. Bien, si uno mete la aguja tiende a agarrar solamente una hebra. No, tienen que ir y agarrar las 2 hebras del punto. No agarrar este cabito que está acá, sino agarrar las 2 hebras del punto. Bien, y este ya sería el 21. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces hemos terminado con la hilera número 2. Bien, ahora vamos a hacer la hilera número 3. Yo ya tengo que tener preparada más lana blanca porque no me está quedando lana blanca aquí. Entonces, en la hilera número 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 puntos blancos. Entonces recuerden que tenemos que empezar a tejer en el equivalente de la segunda cadeneta. Bien, giro acá y aquí. 8 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el octavo no lo podemos cerrar con blanco porque el siguiente color que tenemos es gris. Es decir que en el anterior siempre el cambio de color hay que realizarlo en la última lazada del último punto del color con el que estamos trabajando en este momento. Bien, entonces eran 8 puntos blancos. Este octavo no lo podemos cerrar con blanco, sino que lo tenemos que cerrar en este caso con gris. Entonces, estamos trabajando en hilera número 3. La hilera número 3 significa que esto es el frente de la labor. Eso quiere decir que todos nuestros hilos van a quedar de este lado de acá, del lado de atrás de la labor. Bien, agarramos así un poquito con el meñique, tomamos la nueva hebra, bien, y las hebras siempre tienen que ser hebras largas, de unos 10-12 centímetros de largo, bien. Entonces, tomamos esta nueva hebra ahí y cerramos con el nuevo color. Bien. Entonces ahora tenemos que tejer 5 de color gris. 1, 2, 3, 4 y 5.
pero el quinto no lo vamos a cerrar con gris porque el siguiente color que vamos a utilizar es blanco. Bien, entonces tenemos que cerrar con blanco. ¿Qué blanco vamos a utilizar? No podemos utilizar este blanco con el que veníamos trabajando porque tenemos 5 puntos de distancia. Recuerden lo que yo les expliqué, que originalmente con un punto de distancia había que cortar la labor y que ahora yo estoy haciendo concesiones de 2 puntos de distancia, pero para mantener siempre el mismo ovillo. Pero acá definitivamente ya tenemos más de 2 puntos, tenemos 5 puntos de distancia, por lo tanto no podemos utilizar este ovillo. Vamos a utilizar un nuevo ovillo blanco. Voy a destejer el último porque se me desbarató. Este sería el quinto. El quinto no lo cierro con blanco, dejo el gris atrás, no lo cierro con gris, dejo el gris atrás y tengo que cerrar con blanco. Y me voy a unir dejando siempre una hebrita larga de 10-12 centímetros. Bien, ahí cierro con blanco. Bien, y ahora tenemos los últimos 8 puntos con blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y recuerden siempre el último no se agarra este piquito de acá, sino que se agarran estas 2 hebras de aquí. 8. Bien, hemos terminado con la hilera número 3. Ahora vamos a trabajar con la hilera número 4. Bien. Recuerden, si ustedes cuando están tejiendo esto, acá nosotros, yo dije que teníamos 8 puntos, en la hilera número 3 teníamos 8 puntos blancos, 5 grises y 8 blancos. Si nosotros por algún motivo no terminamos aquí con 8 puntos blancos, desarmen. Acá no existe el forzar, el agregar, el hacer un aumento, no. ¿Por qué? Porque empiezan a darse estas cosas, empiezan a darse estos chichones, empiezan a darse estos sacabocados de acá que hacen que no queden rectos los bordes. Si ustedes no terminan con los puntos, con la cantidad de puntos aquí que dice el patrón, es que algo hicieron mal en alguno de los puntos. Por lo tanto, desarmen y vuelvan a tejer. Bien. Hemos llegado al final, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. En este punto lo que tenemos que hacer es organizar los ovillos. Bien. En este momento solamente tenemos 3 ovillos. Técnicamente 3 ovillos. En realidad son 2 porque del hilo blanco del primer ovillo solamente me está quedando este pedacito. Voy a tener que hacer un ovillo blanco. Por lo tanto, voy a parar aquí el audio, voy a preparar este ovillo blanco que se me había acabado y luego continuamos. Bien, ya estamos de regreso, tenemos nuestro ovillo blanco preparado. Bien, estamos trabajando en, ahora vamos a tejer la hilera número 4. Esto es el revés de la labor. Ya para el revés de la labor y trabajando con distintos ovillos, tenemos que ponernos nuestra cajita, en mi caso va a ser en el regazo, porque voy a tener que traer los ovillos hacia acá. Ahora van a ver. Bien, en la hilera número 4 tenemos que trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos blancos. Recuerden dónde empezamos a trabajar. En la segunda cadeneta, a partir del ganchillo, doy vuelta en ese huequito. Ahí hago el primer punto bajo blanco. Bien, va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto no lo puedo cerrar con blanco porque voy a tejer después con gris. Bien, por lo tanto, como estoy trabajando en la hilera 4, este es el revés de la labor, tengo que traer el ovillo hacia atrás. Bien,
Entonces, por eso es que yo tengo la cajita en mi regazo, porque lo traigo para atrás y dejo caer el ovillo en el regazo. Bien, si ustedes quieren, pueden enganchar el ovillo en el borde de la cajita. A mí no me queda bien hacerlo, ¿bien? Pero ustedes si cuentan con espacio, pues sí pueden hacerlo, ¿bien? Entonces ahora vamos a tejer con gris, ¿bien? El gris está a 2 puntos de distancia. Originalmente yo no hubiera permitido pasar este hilo largo hacia acá, ¿bien? Pero ya les comenté al principio del video de que con 2 puntos estoy haciendo una concesión y voy a pasar el hilo que está a 2 puntos de distancia, pero tengo que tener cuidado. Voy a cerrar aquí, pero no, esta hebra que queda, que es larga, no puede quedar ni muy floja ni muy apretada. Es por eso por lo que tenemos que tener cuidado. Bien, si queda muy apretada me frunce el tejido, y si queda muy floja después se empieza a abrir hueco. Entonces hay que lograr una tensión óptima ahí, bien, o de lo contrario cortamos el hilo y nos enganchamos nuevamente. Entonces ahora tenemos que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos grises. Cuidado donde vamos a meter nuestro primer punto. Nuestro primer punto está acá. Nuestro primer punto gris viene acá. Porque como ustedes vienen acá y ven este hilo gris cruzando acá, a lo mejor vienen y se tientan de pasar acá. No, nuestro primer punto, o sea, el último punto blanco que nosotros tejimos, lo tejimos acá. Por lo tanto, el siguiente es este que está aquí. Bien, entonces son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá aprovecho y ajusto un poquito los de la hilera anterior. 8 y 9. Pero el 9 no lo puedo cerrar con gris porque ahora voy a trabajar 6 puntos en blanco. Por lo tanto, el gris no lo cierro con gris, lo paso para atrás y cierro con blanco. A ver si el blanco que tengo, no sé si me va a dar, no sé si el blanco que se me había acabado no me va a dar para, lo que voy a hacer es que ya lo voy a cortar, voy a dejar eso 10-12 centímetros porque esto no me va a dar para trabajar los puntos que necesito. Bien, entonces aquí me voy a enganchar con el ovillo que había hecho. Bien, la hebra del lado de aquí, no del lado de acá atrás. Todas nuestras hebras tienen que quedar del lado del revés de la labor. Entonces hago así, cierro, bien, y ahora tengo que tejer los 6 puntos blancos que restan para terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces aquí no apoyemos ni nada, sino que acá reubicamos los ovillos. Dejo este blanco para acá. Si yo vengo y tiro así, lo que me sigue es el gris. Entonces saco el gris y lo apoyo acá, y lo siguiente que viene es el blanco y lo apoyo acá. Bien, entonces ya los ovillos me quedan en el orden en el que los voy a necesitar para trabajar la siguiente hilera. Hemos terminado con la hilera número 4. Ahora nos toca la hilera número 5, en la que tenemos 5 puntos blancos. Recuerden que empiezan a trabajar en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. 1, 2, 3, 4,
5, pero el quinto no lo cierro con blanco, bien, lo tengo que cerrar con gris porque voy a tejer ahora con gris. Estoy trabajando en hilera 5, es hilera impar, por lo tanto, este es el frente de la labor, los hilos tienen que quedar atrás. Bien, ahora me engancho con el gris, cierro con el gris, ajusto, bien, y ahora voy a tener que tejer 11 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero el 11 no lo cierro con gris, lo dejo acá atrás, cierro con blanco, ajusto el gris y ahora tejo los 5 puntos restantes hasta el final para terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, esperen que se enganchó, 5. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Dejamos la labor en el aire y reubicamos asimismo los ovillos. Yo sé que necesito los blancos en los extremos y el gris aquí en el medio. Bien, hemos terminado con la hilera número 5. Ahora, en la hilera número 6, no la puedo poner frente a cámara porque no tengo espacio para tejer. La hilera número 6 es igual que la hilera anterior, es decir, que vamos a tener 5 blancos, 5 puntos blancos a ambos extremos y 11 grises. Bien. Entonces, tejemos 5 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, pero el quinto no lo podemos cerrar con blanco. Bien, estamos trabajando en hilera número 6, que es hilera par, este es el revés de la labor, pasamos el ovillo hacia atrás, cerramos con gris, bien, ajustamos blanco, con gris tejemos, dijimos que eran 11 puntos. 1, déjenme 6, sí, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero el 11 no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco y ahora tejemos los últimos 5 puntos en color blanco para terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y ya reacomodamos los ovillos en el orden en el que los vamos a necesitar. Bien. Hemos terminado con la hilera número 6. Bien, ahora en la hilera número 7 tenemos
4 puntos blancos. 1, 2, 3, 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo vamos a cerrar con gris, pero dejamos el blanco del lado de atrás porque estamos trabajando en hilera 7. Este es el frente de la labor. Cerramos con gris, ajustamos el blanco y ahora con gris tejemos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero el 13 no lo cerramos con gris, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora tejemos los últimos 4 puntos con blanco. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor y aprovechamos para reubicar los ovillos en el orden en el que va. Bien, hemos terminado con la hilera número 7. Bien, en la hilera número 8 tenemos lo mismo que hicimos acá en la 7. Tenemos 4 puntos blancos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con blanco, cerramos con gris, pero estamos en hilera 8, que es par. Este es el revés de la labor. Pasamos el ovillo para acá atrás. Cerramos con gris, ajustamos el blanco, tejemos 13 puntos con gris. 1, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris y tejemos los últimos 4 puntos blancos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor y vamos sacando los ovillos en el orden en el que los vamos necesitando. Bien, hemos terminado con la hilera número 8. La hilera número 9 va a ser igual a las dos anteriores. 4 puntos blancos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás. Estamos en hilera impar. Este es el frente de la labor. Cerramos con gris. Tejemos 13 puntos grises. 1, 12 y 13. El 13 no lo cierro con gris, lo dejo acá atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el gris y tejemos los últimos 4 puntos con blanco. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor y reubicamos ya los ovillos en el orden en el que van. Hemos terminado la hilera número 9. La hilera número 10 es par, estamos trabajando con el revés de la labor, es igual a las 3 anteriores, es decir, 4 puntos blancos. 1, 2, 3,
Ya se me está acabando este ovillo. 3, 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con blanco, pero estamos trabajando en la parte trasera, por lo tanto traemos el ovillo para atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco, tejemos 13 puntos con gris, 1, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco. Bien, y ahora tejemos los últimos 4 puntos con blanco. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 10. Ahora en la hilera número 11 vamos a tejer 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, pero el hilo lo dejo acá del lado de atrás porque estamos en hilera 11 impar. Este es el frente de la labor. Bien, cerramos con gris. Bien, ahora tejemos 11 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cierro con gris, lo dejo acá atrás, cierro con blanco. Bien, y ahora tejo 5 puntos blancos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4. Cuidado acá que no están las 2 hebras. Ahí. 5. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 11. Ahora en la hilera número 12 es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor, todos los hilos quedan de este lado. Vamos a tejer 3 puntos blancos. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con blanco, el blanco lo traigo para acá. Tengo que cerrar con gris. El gris está a 2 puntos de distancia, supera la tolerancia de un punto, pero vamos a hacer la concesión. Por lo tanto, lo vamos a pasar, pero lo vamos a pasar. Esta hebra larga no puede quedar ni muy floja ni muy tensa. Bien. Y ahora vamos a tejer 15 puntos grises. Nuestro primer punto gris está acá, no es este, es este de acá. 1, 14 y 15. Pero el 15 no lo cerramos con gris, lo traemos para atrás, cerramos con blanco. El blanco está a 2 puntos de distancia, vamos a hacer la concesión, cerramos con blanco, pero cuidando que no quede muy tirante esa hebra. Bien, y ahora con blanco tejemos los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 12. Ahora en la hilera número 13 tenemos 2 puntos blancos, 1, 2, el segundo no lo cierro con blanco, lo dejo del lado de atrás, estoy trabajando en hilera impar, este es el frente de la labor,
todos los hilos quedan del lado de atrás, cierro con gris, ajusto el blanco, ahora con gris van a ser 17 puntos. 1, 16 y 17, pero el 17 no lo cierro con gris, lo dejo ahí atrás, cierro con blanco, ajusto el gris y tejo los dos últimos puntos con blanco. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 13. Ahora en la hilera número 14 vamos a tejer un punto blanco, así que introduzco, pero ese no lo cierro con blanco, es hilera 14 par, traigo el hilo hacia atrás, cierro con gris. Bien. Ahora tejo 19 puntos grises. 1, 18, 19, pero el 19 no lo cierro con gris, lo traigo para atrás, cierro con blanco, ajusto el gris y ahora tejo el último punto con blanco. Un punto, cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera número 14. Bien, la hilera número 15 es un punto blanco, bien, pero no lo cierro con blanco porque ahora voy a tener que tejer gris. Bien, este gris que me queda acá ya es medio cortito, por lo tanto me voy a unir con un nuevo gris porque ya es muy corto. Recuerden siempre dejar colitas largas, 10-12 centímetros. Cierro con gris. Bien, ahora tejo 19 puntos grises. 1, 18, 19. Déjenme ver este blanco que me quedaba. No, el 19 no lo cierro con gris, pero lo tengo que cerrar con blanco. Bien, pero el blanco a mí se me había acabado, por lo tanto voy a parar un ratito el video para hacer un ovillito blanco, no muy grande porque no queda mucho más para tejer. Bien, bueno, ya hice mi ovillito blanco. Entonces habíamos tejido 19 puntos grises, pero el 19 no lo cerrábamos con gris, sino que lo tenemos que cerrar con blanco. Ajustamos y tejemos el último punto con blanco. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor reacomodando nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 15. Fíjense que ahora vienen de acá, de la hilera 17 hacia arriba, de la hilera 16 hacia arriba, tenemos acá un sector gris y tenemos otro sector gris, es decir que vamos a necesitar dos ovillos. Yo tengo de momento uno solo. No son ovillos muy grandes, bien, más bien como que son pequeños, pero bueno, voy a necesitar un pequeño ovillito gris para el otro sector. Solamente tengo para uno de ellos en este momento, así que voy a hacer rápidamente sin cortar el video. No es mucho el hilo que se necesita, prefiero igual que me sobre un poquito. Voy a dejar así y
corto y ya lo tengo acá preparado. Bien, entonces ahora vamos a hacer la hilera número 16. Bien, en la hilera número 16 tenemos un punto blanco, bien, pero no lo cerramos con blanco. Estamos en hilera 16, es al revés de la labor, pasamos para atrás, bien, cerramos con gris, bien, ajustamos el blanco. Ahora con gris tenemos que tejer 7 puntos. Cuidado que nuestro primer punto gris es este que se encuentra acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero el séptimo no lo cerramos con gris, lo tenemos que cerrar con blanco porque ya llegamos a esta altura de acá. El tema es que ahora vamos a tener este sector de blanco de acá, va a requerir un ovillo, en sí solo. Yo voy a trabajar con el ovillo grande para no estarlo cortando de vuelta haciendo y tener mucha pérdida de hilo, ¿bien? No es cómodo trabajar con un ovillo tan grande, pero yo no voy a hacer un ovillo pequeño, ¿bien? Pero quiero que sepan el por qué tenemos que trabajar ahora con blanco, porque toca trabajar ya en el centro de la cabeza de Mickey, ¿bien? Entonces, hemos hecho 7 puntos blancos, 7 puntos grises, el séptimo no lo cerramos con gris, traemos para acá, tenemos que cerrar con blanco, ahí me voy a incorporar con mi ovillo grande blanco. Recuerden de dejar colitas largas, cerramos con blanco, ajustamos, ahora tejemos 5 puntos blancos, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con blanco, pasamos para atrás, tenemos que cerrar con gris, que es este gris que yo había hecho un ovillito nuevo, cerramos con gris, ajustamos y ahora tejemos, eran ¿cuántos puntos? 7 puntos grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con gris, lo traemos para acá, para atrás y cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora tejemos con blanco el último punto que está aquí atrás de la hebra. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, reacomodamos nuestros ovillos. Ahora ya estamos manejando 5 ovillos. Los vamos sacando en el orden en el que los vamos a necesitar. Hemos terminado con la hilera 16. La hilera 17 va a ser exactamente igual a la que acabamos de tejer. Es decir, un punto blanco, que no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco, con gris eran 7 puntos, ¿no? A ver, sí. 7 puntos grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero el séptimo no lo cerramos con gris, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris, con blanco tejemos 5 puntos, 1, 2,
3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con blanco, lo cerramos con gris, ajustamos el blanco. Ahora tejemos, cuando digo ajustamos es que damos un ligero tironcito, pero nada más, si no se frunce el punto. Bien, ahora 7 puntos grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos cerramos con gris, cerramos con blanco y tejemos el último punto blanco. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, reacomodamos nuestros ovillos lo mejor que podamos. Bien, hemos terminado con la hilera número 17. Bien, ahora en la hilera 18 vamos a tejer 2 puntos blancos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco. Hilera 18 es par, estamos trabajando con el revés de la labor, traemos los ovillos para atrás. Bien, cerramos con el gris. Ahora tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco. Bien, ahora con blanco tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, cerramos con gris. Con gris tejemos, ajustamos el blanco, tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con gris, traemos para atrás, cerramos con blanco. Bien, y ahora tejemos los últimos 2 puntos con blanco. 1 y 2. Bien. Cadeneta al aire, giramos la labor y vamos sacando los hilos tal y como nosotros tiramos así, vamos recorriendo así y vemos que lo que sigue es este gris, vamos recorriendo así, lo que sigue es este blanco, recorremos así, lo que sigue es el siguiente gris y lo que sigue es el blanco. Miren qué bonito que va quedando nuestro Mickey. Bien, hemos terminado con la hilera número 18. Ahora en la hilera 19 vamos a tejer 3 puntos blancos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco. Con gris tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, no cerramos el tercero con gris, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris.
con blanco. Ahora tenemos, un momento, 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con blanco, lo cerramos con gris, ajustamos el blanco, tejemos 3 puntos grises, 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con gris, lo cerramos con blanco. Bien, y ahora tejemos los últimos 3 puntos con blanco. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire. Y ahora la buena noticia es que salvo este color blanco que tenemos acá, todas las demás hebras se pueden cortar, porque ya gris no vamos a usar más. Recuerden, siempre cortamos de 10-12 centímetros. El blanco también. El siguiente gris también. Y este blanco también. Bien, es decir que ahora lo que tenemos que tejer, de acuerdo con nuestro patrón, son 3 hileras blancas. Bien, es decir que hemos terminado, a ver, vamos a ver, hemos terminado con la hilera número 19. Entonces ahora tenemos que hacer las hileras 20, 21 y 22 con 21 puntos blancos cada una de ellas. Nos vemos al final de la hilera 22. Bien, hemos terminado con la hilera 22. Acá simplemente lo que hacemos es cortar el hilo, unos 15 centímetros. Cadeneta al aire y cerramos. Bien, así que terminamos con todo nuestro pequeño tapicito. Ahora vamos a ver el tema de esconder los hilos, porque todo esto hay que esconderlo, hay que dejarlo limpio, como está la parte trasera de este. Bien. Esto les tengo que reconocer que debe ser junto con lo de los ovillos, pero yo creo que peor que los ovillos es tener que esconder los hilos. Es un arte esconder los hilos, pero realmente vale la pena hacerlo bien además. Entonces, en Intarsia lo que nosotros hacemos es que vamos a esconder cada color de hebra dentro de su respectivo color, en la medida que sea posible. Bien, porque la idea es evitar que, por ejemplo, el gris lo escondamos dentro del blanco y que eventualmente se vea algo de ese gris a través del blanco de acá, o que al dar vuelta acá se vea el gris pasando por debajo de este blanco. No, la idea es que esto quede casi tan perfecto como la parte delantera. Bien, esta es la parte delantera, que esto quede casi tan perfecto como la parte delantera. Bien, que yo por acá en la parte blanca no vea escondido ningún hilo gris ni nada. O sea, eso es lo que tenemos que intentar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en cada lugar donde veamos una hebrita, ahí nos paramos con nuestro dedo índice y pegamos un pequeño tironcito para ajustar ese punto. Bien, ¿tá? Porque acá, por ejemplo, donde tenemos un hilo gris y un hilo blanco, es porque acá hicimos un cambio de color. Entonces ahí, si el punto no se ajusta bien, puede quedar como un hueco. Entonces nos apoyamos simplemente un poquito y tiramos un poquito, tiramos un poquito para que se ajuste ese punto. Bien, en todos ellos tenemos que hacer esto. Tenemos que ajustar, no tirar demasiado para que no se frunza el punto. Bien, pero sí que se ajuste. Bien, entonces ahora vamos a empezar, por ejemplo, con este blanco de aquí.
Este blanco de acá lo vamos a perder dentro del blanco, o sea, lo vamos a perder acá. Entonces, fíjense, este blanco está saliendo de aquí. Entonces lo que hacemos es pasarlo por 4 o 5 puntos contiguos de forma superficial. Fíjense que el punto se compone de una V. Bien, esto es un punto, esto es otro punto, esto es otro punto. O sea, 4 o 5 puntos contiguos, acá son 5 por ejemplo, tengo 5 V's de forma superficial. Veo que es superficial porque de este lado yo no veo, pero de este lado sí veo pasar la aguja. Bien, entonces tiramos acá despacito, bien, en un sentido. Y ahora fíjense, si nosotros salimos por esta hebra de acá, lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder, pero no por esta misma hebra, sino que vamos a avanzar una hebrita y vamos a retroceder eso, 3, 4 puntitos, bien, para que se trabe en la dirección contraria. Entonces acá, cuidado aquí porque tiramos de acá, pero no más, hasta que se aplane eso, pero no más porque si no, acá se nos abre un hueco. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a perder este gris. Bien, este gris lo voy a perder, por ejemplo, en esta hilera de acá. Bien, salí por este punto de acá. Bueno, para retroceder me voy hasta, salto una hebrita. Bien, porque si me vuelvo a meter por donde salí, deshago todo. Entonces avanzo una hebrita y retrocedo, y ahí sí tiro de esto hasta que se baje, hasta que baje ahí el puntito, pero no tiro de más porque si no se abre un hueco acá, y ahí ya corto al ras. Con eso la hebra, al pasarla para un lado y para el otro, ya la hebra queda trabada. Bien, entonces ya eso no se sale más de ahí. Y así tenemos que ir haciendo con cada una de las hebras. Es por eso que necesitamos hebras de 10-12 centímetros para poderlas pasar en un sentido y en otro. Ahí. Vamos a esconder este otro. Y recuerden, 4 o 5 puntitos en un sentido, o sea, 4 o 5 V's. Y después en sentido contrario, 2 o 3. Estos de acá, por ejemplo, los de las puntas, no, en este caso no necesitamos esconderlos todavía, porque como le vamos a hacer este borde de fantasía, una vez que tengamos el borde ya nos va a quedar definida bien la hilera por el que vamos a esconder el hilo. Bien, entonces lo de estas dos extremos los podemos dejar para el final. Quiero que vean lo siguiente. Acá, por ejemplo, en este sector de acá, yo tengo un hilo gris, 2, 3, 4. Tengo 4 hilos grises. Bien, entonces, obviamente, o sea, la idea no es esconder todos esos hilos por una sola hilera, porque si no la hilera queda muy gruesa. Entonces, hay que tener sentido común. O sea, este de acá está pegado acá, lo pierdo por acá. Este de acá me va a coincidir, por ejemplo, con este. Vamos a hacerlos todos, así ven exactamente cómo yo pierdo los hilos. Este de acá está en la hilera de arriba, entonces la voy a perder en la hilera de arriba. Acá hay 3 puntitos.
y ahí. A ver, este por ejemplo, si este yo lo pierdo acá, este de acá no lo voy a poder perder en esta misma de acá, sino que la voy a tener que perder en la de abajo. Y esta de acá la voy a tener que bajar para esconderla en estas de abajo. ¿Me explico? Entonces vamos a esconder como vienen en orden. Ya escondí esta, vamos a esconder esta de aquí. Y después vamos a ir bajando las otras a las otras hileras, porque no se pueden esconder todos en la misma hilera. Bien, entonces este de aquí, por ejemplo, el anterior yo lo escondí en este. Por lo tanto, este no lo puedo esconder acá. Me voy a tener que venir a este de acá abajo. Entonces vengo a este. Y ahora este de aquí. Este de acá no lo puedo esconder en este de acá arriba. O lo escondo en este de acá o me voy a este de acá abajo. ¿Tá? Pero no lo puedo esconder en este. Bien, para que no queden tan pegados, lo que voy a hacer es que este lo paso a este de acá abajo. Porque cuando uno esconde los hilos, la hilera en lo que lo esconde queda más gordita, ¿bien? Entonces, para no engrosar todo el sector, hay que como que repartirlos. De ese modo quedan bien escondidos, pero no terminan engrosando demasiado una hilera al lado de la otra. Bien, por ejemplo, vamos a ver, lo tengo acá prácticamente que puedo esconder solamente 2 puntos. Entonces vengo 2 puntos para aquí, ¿tá? Y ahora subo, y ahora me vengo a la hilera de arriba. Paso por esta montañita, este puntito que hay para poder subir a la hilera de arriba. Paso por abajo, bien, y ahora sí me vengo a la hilera de arriba, y en la hilera de arriba ya lo pierdo, tipo 4 puntitos en un sentido, y 2-3 puntitos en el sentido contrario. Bien. A ver, no reviste ningún tipo de problema. Este se pierde acá, este se pierde acá, este se pierde acá. Estos de acá sí pueden revestir un cierto problema. ¿Por qué? Porque tenemos sector de un solo punto blanco acá, bien, acá tenemos 2 o 3 puntitos, bien, y tenemos 2 hilos, no podemos esconder los dos en el mismo sector, bien. Entonces por ejemplo, bien, estos son los casos donde nos tenemos que tomar una cierta concesión. Vamos a invadir, por ejemplo, aquí un par de puntitos de gris para venir en un sentido, bien. Pasamos debajo de esta montañita gris. A mí me quedó así porque yo me había quedado sin hilo blanco, entonces tuve que unirme con hilo blanco, por eso es que me quedó así, bien. Entonces en la otra hilera me vengo acá y ya puedo agarrar estos 2 grises más el blanco de allá, ya son 3 puntos. Bien.
y busco agarrar por esos mismos y retroceder 2-3 puntitos. O sea, no es la situación ideal porque dijimos que tenemos que procurar esconder los hilos de un color dentro de su respectivo color, ¿está? Pero aquí, bueno, no hay más remedio, no hay más remedio, no hay cómo hacerlo. Bien, este de abajo, con este de abajo sí tengo más margen porque acá tengo más, más cantidad de blanco donde esconderlo. Entonces, vamos a saltar por esta montañita de aquí, vamos a saltar a la hilera de abajo y ya desde acá me voy a meter en un sentido estos dos puntitos en este sentido de para acá. Bien. Ahora voy a bajar a la hilera de abajo y voy a hacer los 3 puntos que están acá en este sentido. Entonces fíjense que acá recorrí 2, acá 3, ya van 5. Entonces ahora sí, en este último ya retrocedo esos mismos 3 puntos, ya los puedo retroceder. ¿Ah? Entonces este sí me quedó escondido dentro de su respectivo color. El único que no quedó fue este pedacito acá, pero que es prácticamente imperceptible. Bien, bueno, ya les dejo a ustedes para esconder estos últimos hilos o los hilos que a ustedes les queden, y cuando nos encontremos de vuelta vamos a hacer este borde de fantasía para para dar por terminada la pieza. Bien. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro pequeño tapiz terminado. Ya los hilos están perdidos. Fíjense que en realidad ustedes lo pueden dejar así. Si esto fuera a lo mejor tejido, ya les digo, con una aguja un poco más pequeña y un hilo más delgado, les puede quedar perfectamente como un posavasos. Eh, con hilo número 3 es casi del tamaño de la palma de mi mano, bien, o sea, es un poco grande para un posavasos, pero bueno, así en realidad está terminado lo que es el proyecto. Yo les quiero enseñar a hacerle este bordecito de fantasía como para darle otra terminación, bien. Estos son unos abanicos de 6 varetas con puntos deslizados. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en el primer punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto. Ahí nos metemos, pasamos la lazada, bien, y hacemos una cadeneta al aire, bien. Y vamos a tejer escondiendo ya estas 2 hebras, bien. Entonces, ahora vamos a hacer en el siguiente punto vamos a hacer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora nos vamos a saltar un punto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, paso y paso. Bien. Vamos a saltar un punto. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado, paso y paso. Vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a volver a hacer 6 varetas. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Bien, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, paso y paso. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, paso y paso. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos 6 varetas. Bien, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, saltamos un punto, en el siguiente hacemos 6 varetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente punto simplemente introducimos paso y paso. Bien, entonces ahí nos quedaría nuestro borde de fantasía de color rosado. Entonces yo lo que hago, bueno, voy a cortar ya este hilo blanco que veníamos escondiendo. Bien, este hilo de acá lo corto acá, simplemente lo saco, no lo remato ni con cadeneta al aire ni nada, simplemente lo remato y vamos a perderlo, y ya después ustedes hacen exactamente lo mismo con la parte de abajo. Bien, este de acá, esta es la parte trasera. Bien, siempre la parte, ¿cómo pueden distinguir ustedes la parte delantera de la parte trasera? Porque en la parte delantera de los puntos, cualquiera sea el punto, siempre se va a ver el borde como cadenetas. Bien, en la parte del revés del punto no se ven cadenetas. Bien, o sea, esta es la parte trasera de la labor. Entonces esto de acá yo lo meto por esta hebrita de aquí y después lo meto en este sentido y voy recorriendo ahí, presiono bien para que se junte el bordecito bien como está el bordecito de acá, y después ya lo voy llevando, y la idea es que se quede, que vaya quedando perdido debajo de los abanicos, que se vaya perdiendo el hilo. Casi que lo paso todo en un sentido. De un extremo a otro. Bien, y una vez que llego a este lado, pues ya busco retroceder, no salir no entrar por el mismo huequito por el que salí, porque si no empiezo a deshacer, sino que me muevo otra hebrita y ya regreso y me quedo acá, por ejemplo, en el segundo abanico. Bien, y ahí ya cortamos a ras y ya el hilo queda perdido. Bien. Entonces ahora les dejo a ustedes de deberes, vamos a hacer la parte de abajo y nos encontramos ya para ver nuestra pieza terminada.
Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro pequeño proyecto terminado, pero me he quedado con ganas de hacer también el que tiene la moñita. Entonces, si les parece, vamos a hacer la parte de la Minnie Mouse, bien, que comparten hasta la hilera 11, hasta la hilera 11 inclusive comparten el mismo patrón. Entonces hagamos una cosa, cada uno por nuestros respectivos lados vamos a tejer lo que ya habíamos hecho de esta parte de acá hasta la hilera 11, y luego nos volvemos a encontrar para ya empezar a tejer desde la hilera 12 este patrón, y así pueden tener el tema de la Minnie Mouse también, ¿ok? Nos vemos, vamos a tejer hasta la hilera 11.